estar listos para el próximo viernes en la capilla, todos los jóvenes. Viene un mensaje directo desde la sala de operaciones del Comando General. Este domingo, venta de comida al terminar la iglesia, Ministerio de Mujeres. Será cada tercer domingo. Solamente para, sirve que les voy a aclarar. Lo que estamos juntando los varones son alrededor de $3,000 lo que vamos a juntar para la conferencia. Vienen los gastos, son 3 boletos de avión, pastor. Oh, sí, son 4 boletos de avión. Pastor Rubén Maya, pastor Hernán Castillo y su esposa. Ellos van a estar predicando jueves, viernes, sábado y domingo. El pastor Galván va a estar lunes, martes y miércoles. Y el pastor Maya va a estar ayudándonos, va a venir 2 semanas antes de la conferencia para ayudarnos con los especiales. Él ya ha hablado con el hermano Víctor y ya nos pusimos de acuerdo con él. Y solamente para que sepan, y cuando sobra de ahí les completamos las ofrendas para los pastores. Entonces, no crean que con $3,000 se hace todo ese gasto. No salimos. Es para que si hay alguna duda de alguien que tenga duda, el por qué se están haciendo estas comidas, es para apoyar. Ahora, esto no es obligatorio. Si alguien no lo quiere hacer, yo ya lo dije desde un principio, el apoyar a tu pastor va a ser voluntario. Yo podía dar órdenes y bajo la autoridad del Señor, Él me ha dado esa autoridad de decir, haga esto, haga lo otro, pero yo prefiero que sea por voluntad propia. El que quiera ayudar, que ayude. El que no, deje que otros ayuden. Además, no estorbe, no meta dudas, no hable cosas sin haber preguntado primero. Y traten de venir a mí cuando vayan a hacer alguna actividad. Yo sé que algunas hermanas se van a ir el día de viernes a la conferencia de damas. Pues ahí voy a estar orando por ustedes y que Dios les edifique, ¿verdad? Y bueno, eso sería todos los anuncios que tenemos por el momento. Aquí hay una Jamie Espinosa enamorada. ¿Dónde está Jamie? ¿Está abajo? Te la voy a entregar a ti, mijo, o a Marina, para que ya la tenga, porque la tengo ahí ya desde hace semanas y no ha habido oportunidad. Y no se me va a volver a olvidar. Dile a Jamie que la quiero mucho. Y que si quiere, se la traiga el domingo y nos tomamos la foto, para que ahuyente los ratones. Amén. Bueno, entonces, eso sería todo. Vamos a ir a la lectura bíblica. Gracias, pastor. Qué bendición. Bueno, mis hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, nos pongamos de pie, por favor. Filipenses, vamos a ver Filipenses capítulo 4. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a leer en los versículos 5 y 6. ¿Ven? Filipenses 4, versículos 5 y 6. ¿Me dan un fuerte amén cuando todos están ahí? Gloria a Dios, qué bendición. Ese ánimo me gusta, hermanos. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vamos a ir en oración, hermanos. Amado Dios, gracias Padre Santísimo te damos, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias, Señor mío, una vez más, Padre, por tenerte tu palabra en nuestras manos, Señor, en nuestros corazones, Padre, en nuestras mentes. Te rogamos, Señor mío, que nos ayudes a sostenerla en ella, Señor. Que tu mano poderosa sea cubriéndonos, Señor, en todo momento, Padre. Queremos agradarte a ti, queremos estar bien contigo, mi Señor. No permitas, Señor, que caigamos ni a diestra ni a siniestra, Padre. Sabemos que nuestra carne es débil, Padre, pero tu Santo Espíritu es todo poder, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. En esta noche te pedimos que nos hables a nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Mi pastor. Gracias, hermano Darwin, qué bendición. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Filipenses, una de las cartas del apóstol Pablo a esta iglesia en Filipenses. Y capítulo 4, el versículo 5 específicamente, habla de algo especial, específico, que necesitamos nosotros muchas veces entender. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Oremos, Padre Santo, Señor mi Dios, ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón, quita cualquier estorbo. Dame, Señor, la habilidad de dar tu mensaje, que no intervengan ni mis emociones, ni pensamientos, ni sentimientos en este momento. Ayúdame a hacerlo solamente entregarlo, Padre, y hacerlo con amor hacia ti, amor a mis hermanos, y con el deseo de que la iglesia sea edificada. Te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué importante, hermano, a veces nosotros, la cultura oriental y la cultura occidental en la que nosotros vivimos, es tan diferente. Una es porque nosotros hemos perdido la mayoría de nuestras costumbres tradicionales o de raíz, de nuestras raíces. Los orientales no. Los orientales siguen viviendo, comiendo y actuando como lo hacían hace 2000 años, hermano. ¿Ven? Tanto el pueblo de Israel como el pueblo árabe, y tienen sus formas tradicionales de hacerlo. Entonces, para nosotros a veces es difícil entender porque nosotros hemos ido modernizándonos, para seguir hablando. Hasta nuestra forma de hablar ha cambiado, el idioma, la lengua con la que hablamos es distinta a lo que se hablaba hace 100 años atrás, no hace tanto, hermano. Amén. Pero, y es por eso que es importante que cuando nosotros leemos la Biblia tengamos el contexto, es decir, ¿qué es lo que significa y de dónde viene? ¿Por qué está hablando esto Pablo? Dice, así es que vamos a leer los primeros 4 versículos para que podamos llegar a entender exactamente a qué se refiere Pablo cuando dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y termina el versículo, dice, el Señor está cerca. Y a veces en el colegio bíblico algo que hemos compartido es aprender a separar los versículos dependientes, independientes, la parte del versículo que por sí sola habla y la otra parte necesita la otra parte del versículo. Bueno, pero cuando separamos así nos podemos dar cuenta que en este versículo como que no tiene sentido, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, y luego hace un punto. Es una separación. Aquí nosotros la tenemos separado por versículos. La Biblia no está escrita así en versículos, está escrita de corrido. Son cartas. Se separó por versículos para que pudiéramos irlo estudiando y entenderlo de la mejor manera.
y se detiene, hace un punto y dice, el Señor está cerca, como que podrían ser dos cosas completamente separadas que no tengan absolutamente nada que ver una con la otra. Y es por eso que eh, es bien importante que entendamos de dónde viene y después buscar el por qué significa esta palabra, no en nuestro sentido occidental o moderno, sino en el sentido oriental. Amén. De manera que Pablo al escribirlo le dio un énfasis específico que para nosotros muchas veces se ha perdido por la falta de, vamos a, como dijo Jeremías, que el pueblo pereció por falta de conocimiento, precisamente porque en nuestra cultura no se nos dejó leer la Biblia. En nuestra cultura se nos decía que la Biblia era solamente para ciertas personas. En nuestra cultura se nos enseñó que Dios solamente le hablaba a ciertas personas escogidas. Y eso ha hecho, desafortunadamente, que la mayoría de nosotros no tengamos ninguna influencia bíblica en cuanto al leer, instruirnos y que Dios habla a todos los hombres, hermano. Esto es lo maravilloso, es que Dios nos habla a cada uno de nosotros, más ahora siendo hijos de Dios, teniendo la llenura del Espíritu Santo. Y esto es algo importante, porque eso precisamente habla de esto. No les voy a decir que hoy voy a ser tan breve, pero sí voy a tratar de darles los versículos para que los vaya apuntando ahí el hermano, y si no, como quiera, quedan grabados. No vamos a buscar todos, solamente muchos de ellos, solamente yo los voy a leer, pero van a quedar escritos o grabados para que ustedes pues, los puedan con más calma analizar, porque solamente los voy a leer para poder entender las razones de lo que Dios nos está hablando. Amén. Solamente como refuerzos y poder tener la base correcta para poder llegar a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Gracias, hermanos. Entonces dice, el versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, fíjense bien, hermano, la expresión de amor de Pablo. Pablo tenía un carácter tremendísimo. Era un hombre de muchísimo carácter. Pero independientemente del carácter que él tenía, él demostraba el amor que Dios le había dado a él a través de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que él quería transmitir. Dice, deseados, o sea, no está hablando de alguien que dice, pues estamos muy lejos, él está en la cárcel, y pues no, había un gran deseo, y el deseo precisamente es tener comunión, amén, el deseo de estar juntos. Y aquí, como él no lo podía estar físicamente, él lo hace a través de esta carta. Fíjense bien, gozo y corona mía. Y él decía, no solamente tengo el deseo de estar con ustedes, pero sé dónde están ahora ustedes y que tenemos esa comunión a través de la oración, a través del Espíritu Santo, y como familia de Dios, como iglesia, dice, yo me enorgullezco de todos ustedes, amén, de que ustedes estén viviendo para la honra y gloria del Señor en el servicio del Señor. Dice, estad así firmes en el Señor, y luego vuelve a repetir, amados. Para nosotros a lo mejor podían... Si uno de nosotros como hombre escribiera esto el día de hoy, dirían, oye, este hombre está raro. Porque para nosotros ya no hay ese romanticismo. Ya del colegio les estaba yo hablando algo de hacer algo especial para las esposas, y parece que en lugar suena hasta ridículo y se hacen bromas porque en verdad no está en nosotros el entender lo que debemos realmente como varones o como mujeres, lo que es expresar el verdadero amor de Dios, ese deseo de estar con las otras personas, ese deseo de convivir, ese deseo de ayudar y de servir a los demás a través del sacrificio. Y por eso dice, amados. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto es importante. Entonces, dice, los amo tanto que para mí es doloroso ver que hay diferencias, que hay separación, que hay personas que piensan de una manera y otra, cuando nosotros hemos recibido el mismo espíritu y todos debemos tener la misma manera de pensar, glorificar a Dios, servir, amar a nuestros hermanos como Él nos amó, y este mismo sentir, este mismo pensar es el que nos debe de unir para poder tener ese deseo de tener ese compañerismo, esa unidad en la iglesia. Y dice,
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, interesante, resalta la fidelidad del hermano, amén, al que les está escribiendo. La fidelidad es algo importante, no importan las emociones o los sentimientos. Yo no voy a dejar amar a alguien simplemente porque hay una situación entre nosotros. Van a ocurrir situaciones entre nosotros, pero el saber resolverlas de acuerdo a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo en oración, y no dejarse controlar solamente por las emociones, es algo importante, porque eso nos habla de la fidelidad que le tenemos al Señor y al amor de Dios que Él nos da y no el que nosotros damos. Amén. Nosotros debemos de compartir el amor de Él y no el nuestro. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y esta es una parte importante, porque un colaborador, hermano, no es una persona temporal. Alguien que está colaborando es alguien que está haciéndolo permanente, por eso lo recalca como fiel. Entonces todo dice, todos ustedes son colaboradores. O sea, nosotros ahora que hemos recibido la herencia en Cristo a través de nuestro Señor Jesucristo, que somos coherederos juntamente con el Señor, somos colaboradores dentro del reino, de la construcción del reino, así como Nehemías junto a todo el pueblo y todos a uno levantaron esas murallas. ¿Amén? Dice que nadie estaba quejándose, yo hice más o yo hice menos, se dividieron y todos trabajaban en colaboración para la protección, porque todo esto era para la protección de todos al mismo tiempo. Amén. Si una parte de la muralla quedaba sin construir, iba a ser fácil que ya les habían estado dando mensajes de que los iban a atacar. Y sin en cambio, ellos no se detuvieron, sino que tenían con una mano la espada o la arma, el escudo, y con el otro seguían trabajando. Y es algo que debe ser para nosotros. Colaborar significa poner la parte que a ti te corresponde y no dejarlo de hacer, porque somos fieles en la colaboración con el Señor. Amén. Dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí esta es la parte interesante. Cuando Pablo, a pesar de que no estaba ahí, Pablo estaba en la cárcel, Pablo les habla de regocijo cuando él, que estaba sufriendo, no ellos. Dice, regocijaos. Por mí no, sino porque aunque estemos a la distancia, no importa dónde estemos, cuál sea nuestra situación, tenemos el deseo de estar juntos, tenemos el deseo de trabajar juntos, tenemos el deseo de hacerlo para la gloria de Dios, tenemos un mismo sentido, un mismo pensamiento, un mismo corazón. Amén. Entonces aquí viene el versículo 5, dice vuestra gentileza. Ok, y aquí en el sentido oriental está hablando de la disposición para recibir. Ya sea una persona que era gentil, viene precisamente de una persona que no era judía. Pero inmediatamente que Cristo viene y muere por todos y resucita por todos y nos manda el Espíritu Santo a todos, ahora nosotros pasamos a ser de gentiles, pasamos a ser pueblo de Dios. Amén. Y fíjense bien, gentileza viene por el agradecimiento que el gentil, que no lo merecía, que no fue escogido como pueblo de Dios, pero que ahora es adoptado como pueblo de Dios, como hijo de Dios, tiene un tremendo agradecimiento. Es decir, podríamos poner ahí que vuestro agradecimiento sea conocido por todos los hombres, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque podríamos entender, una persona gentil es una persona que es muy amable, y obviamente debemos de ser amables, pero aquí no se está refiriendo de tu amabilidad o de tu educación, aquí se está refiriendo de la forma como vivimos de acuerdo al agradecimiento que tenemos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso aquí recalca, el Señor está cerca. ¿De quién? Del agradecido. Eso es precisamente lo que les quiero compartir el día de hoy. Una persona que ha recibido la gracia del Señor, el favor de Dios, vive agradecida. Y este agradecimiento lo lleva a ser un buen colaborador, a ser un hombre fiel, a ser una persona respetuosa ante sus autoridades, en obediencia, en sumisión, que se ha negado a sí mismo, que ya no piensa para sí, que ya no decide lo que debe o no debe de hacer, sino se somete por el bien de todos los demás. Por eso todos somos colaboradores. Si todos necesitamos de todos, todos debemos de hacer y pensar lo mismo en el bien de los demás. Amén.
Y esto es exactamente lo que quería compartirles el día de hoy. Como les dije, voy a tratar de ser lo más breve posible. Hay bastantes versículos que necesito compartir. Y el primero es Mateo 14:31. Aquí vemos la situación en la que los apóstoles quieren cruzar al otro lado del mar de Galilea. Jesucristo no va con ellos, se desata una gran tormenta y esto es interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es la parte que más resalta? Pues que Cristo viene caminando sobre las aguas, amén. Y bueno, vamos a ahorrarnos todos los detalles, pero hay muchísimos. Pedro le dice, dime que vaya a ti y yo voy, amén. Y le dice, ven, y él salta del barco y empieza a caminar sobre el agua. Pero al perder de vista al Señor y darse cuenta de la gran tormenta y las grandes olas y los gritos probablemente de sus compañeros, nos ahogamos, perecemos, porque así está relatado en la historia, él se empieza a hundir. Pero la parte de esta historia es que vemos que en cuanto él se empieza a hundir, Cristo extiende su mano y lo levanta y lo vuelve a poner en la barca y él va junto con él en la barca. Entonces, fíjense bien, hermano, el Señor está cerca. Está más cerca a veces de lo que nosotros pensamos. Una persona que es un hijo de Dios, que debe demostrar el agradecimiento, el contentamiento, la devoción, el amor por la palabra de Dios, tener la seriedad para poder servir con el corazón en el lugar correcto, para dar siempre la extra milla, porque eso somos nosotros, hermano. Nosotros no estamos aquí para cumplir, estamos aquí para hacer ver y aún más nosotros que tenemos el poder del Espíritu de Dios para hacer lo que la gente piensa que no se puede hacer. No es demasiado, se exige demasiado. La iglesia no exige nada, hermano. La iglesia te da todo lo que tú necesitas a través del Evangelio para prepararte, instruirte, para que llegues a lograr a través de lo que Dios, de las habilidades que Dios te dio a través del Espíritu Santo, cosas grandes y maravillosas y extraordinarias, hermano. Y es ahí donde a través de la confianza y la fe, al ser responsables, colaborando unos con nosotros, logramos hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos y es lo que la gente necesita hoy en día. El mundo necesita ver gente con gentileza, que sea nuestra gentileza, es decir, nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que le ha hecho. Amén. Fíjense bien, hermano. Salmo 16:8, no los busquen, voy a leer varios salmos, varios pedacitos de salmos. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Salmo 18:35, con tu diestra me sostienes, mi alma se aferra a ti, mano derecha me sostiene. Salmo 63:8, Salmo 89:13, fuerte es tu mano. Salmo 16:11, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Entonces, encontré aquí en los Salmos, y hay muchísimas escrituras acerca de cómo Dios sostiene, que usa sus manos, hermano. Y esto es algo que me llamó la atención, porque si Dios está cerca, la cercanía de Él es para darnos la fortaleza que necesitamos de parte de Él, para sostenernos y para cuando caernos. Hermano, uno de los grandes errores hoy en día de la iglesia es pensar que yo pude salir yo dejé, yo hice. No, hermano, es Dios. Si Dios no te hubiera ayudado, no te hubiera levantado y su mano no estuviera ahí cerca, no hubieras podido salir de nada de lo que ya nos sacó. Amén. Porque la gente que lo ha querido hacer por sí misma, aquí los vemos, no están, son infieles, no vienen. ¿Por qué? Porque no están, aunque Dios está cerca, no están dejando que Dios sea el que haga la obra en sus vidas. ¿A través de qué? De extender su mano, de tomarte de Él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto, hermano? Porque no están suficientemente agradecidos, porque creen, lo vemos como un cuento, así como me lo dijo una persona. No, pues todo se ve muy bonito, pero es un cuento. Yo no creo nada, no creo en eso. Y entonces su profesión de fe fue falsa y estaba negando al Señor, tristemente, pero oraremos por esa persona. Pero lo que sí te puedo decir es que, porque
como él no sintió la gracia y el perdón de Dios, él no pudo sentir la presencia de Dios tampoco. Para levantarnos, para impulsarnos, para llevarnos por el camino correcto. Isaías 41:10 nos dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra, dice, victoriosa. Esto es tremendo, hermano, porque no solamente Él nos sostiene para mantenernos de pie, sino para darnos la victoria, para llevarnos por el camino. Hermano, cuando nosotros decimos lo logré, es porque Él te llevó a esa victoria. Porque precisamente Él quiere, a través del Espíritu Santo, que sintamos su presencia. Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido mal cuando ha hecho lo que no debería, o sabiendo lo que debería hacer por negligencia, no lo hizo, o habló lo que no debería haber hablado, o hizo lo que no debería haber hecho, tomó la actitud incorrecta. Solamente aquel que no tiene la gentileza, o sea, el agradecimiento de Dios, amén, de a pesar de que no lo merecemos, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, él estiró su mano por nosotros, y no estiró uno, estiró las dos, amén. Y él tiene ese gran amor por cada uno de nosotros. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Sabes, hermano? Le voy a pedir hermano Asael y hermana María, pónganse de pie ahí en el pasillo, por favor. No les voy a hacer que hagan nada extraordinario, hermano. Bueno, a lo mejor para ustedes, para el hermano Asael, sí. Ahora fíjense bien, agarre de la mano a su esposa. Agárrense de la mano. Ahora, figúrense que no hay nadie, que están en un parque y que tienen una cita romántica. Caminen aquí y regresen. Pero una cita romántica, hermano. A ver, hermana. A ver, eso, a ver, ¿cómo? A eso, a ver, agárrelo, hermana. ¿Y usted cómo le harías ver que estás contento por traerla de tu brazo, hermano? Volténse por allá. Abrácela, eso, abrácela. Voltee para allá y véala a los ojos y enséñale las canicotas. Y dígale, ay, dale una mirada de currucucú paloma. ¿Sabes? Cuando ves a alguien así, ¿no es una demostración de que están unidos y se quieren? ¿Amén? ¿No es una demostración que están uno para el otro y que están ahí a pesar del tiempo? Gracias, pueden sentarse. Que cuando tú ves una pareja y dices, wow, me recuerdo cuando yo andaba así, ¿qué te pasa? ¿Por qué no volviste? ¿A dónde quedó el currucucú paloma, verdad? Pero es interesante que eso mismo que la gente piensa de nosotros cuando nos ven así, es lo que deberían de ver cuando ven nuestra vida de agradecimiento de quién vamos de la mano. ¿Quién es el que nos toma de la mano para poder vivir en gozo y gozados siempre? Y os digo otra vez, gozarse siempre. Hermano, cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, no debería haber gente con cara de limón, no debería haber gente desobediente ni rebelde, no debería haber gente que tuviera todavía tomando decisiones en contra del cuerpo de Cristo, no debería haber gente que estuviera decidiendo lo que ellos quieren, porque así nosotros ya no lo decidimos así. Cuando la Biblia nos comanda someterte, obedecer, vivir de tal manera que el mundo se asombre, que a pesar de que no es lo que creo, pero yo hago lo que Dios quiere. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero todavía nosotros en nuestro sistema occidental, todavía como vemos tan lejos, como tan místico, ellos allá en el Medio Oriente, esa gente se arrodilla, los musulmanes 3 veces al día. Paran todo, toda la actividad, todos los negocios, toda la hora de la oración, y esos minutos ahí se inclinan donde estés, sacan su tapetito y se inclinan y adoran. Nosotros tenemos al Dios vivo y no lo adoramos. Amén. Y entonces, esto es algo importante, hermano. El Señor está cerca de nosotros, no te preocupes por nada. Así es que cuando Pablo expresa que el Señor estaba cerca, vean el versículo 6, nos quiere decir, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Él te está diciendo, ¿por qué estás viviendo preocupado?
que si esto, que si lo otro, que si la pandemia, que si el trabajo, que si... ¿Por qué? ¿Sabes? Hay cosas que a mí me preocupan mucho. Y una de las principales es ver un corazón que no está colaborando. Ver un corazón indispuesto, infiel. A mí me preocupa. A mí no me preocupa el poder pagar un bill o no. Me preocupa el que la iglesia no tenga el corazón para colaborar, para servir, para hacerlo con un corazón como el que Dios nos ha dado. Imagínate que Cristo haya dicho, no, este es mi cuerpo y ¿por qué me voy a meter una lanza y por qué es mío? No, lo doy para sacrificio vivo de todos los demás. ¿Por qué? Porque Él colaboró. Amén. Porque es su iglesia donde Él es la cabeza, hermanos. Amén. Entonces, el Señor está tan cercano a nosotros y es tan importante que lo lleguemos a entender que hoy la gente, miren hermano, el pastor que está en África, el pastor Alberto García, a veces me manda imágenes de la iglesia de allá y el otro día me presentó una de las niñas de ahí de la iglesia, son puros morenitos, África, con un amor a la iglesia esa gente. No hay agua. El lugar más cercano de agua de la iglesia está a 1,5 kilómetros. No hay agua corriente. Y si en cambio todos llegan, no hay aire acondicionado, hermano. Pero tienen un gran deseo de aprender, escucharon, y el pastor está haciendo una tremenda obra, ha levantado una bonita obra ahí. Y digo, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos ese mismo deseo por ser parte, el beneficio, la gentileza, el amor por la obra de Dios? Y esto es importante para cada uno de nosotros. Hebreos 11, versículo 10, dice, Abraham vivía en tienda y soportó por fe los problemas de la vida, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor, anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial. Es exactamente, fíjense bien hermanos, a lo mejor ya no lo percibimos porque nosotros somos tan comodinos que ya todos ya la iglesia, pero todo bien. Y pues ya hasta se nos hace aburrido y lo mismo y nos quejamos. Pero antes que no tenías la iglesia, hermano, ve dónde estabas, ve lo que hacías, ve con quién compartías, en qué dedicabas tu tiempo. Yo ayudaba. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? La iglesia es la oportunidad de ser parte de algo más grande de la ciudad celestial. El reino de Dios. Ya no anhelamos lo de este mundo. Anhelamos lo que es del Señor y se manifiesta a través de precisamente administrar lo que está en este mundo que Dios nos ha dado, cuidarlo, protegerlo y vivirlo de tal manera que realmente reflejemos que somos unos verdaderos hijos de Dios. Así es que nuestras frustraciones presentes es simple y sencillamente porque perdemos de enfoque, como lo hizo Pedro, pero Dios está cerca para volvernos a poner la mira en Él. Amén. A través de la predicación, a través de la Biblia. Salmo 46, 1. Les voy a pedir que vayan ahí. Salmo 46, 1. Dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro próximo auxilio en las tribulaciones. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, cuando estamos fuera de control, cuando nuestra alma no está en el lugar correcto y nuestra vista ha perdido el enfoque en Cristo, dice que Él es el que viene a nosotros rápidamente en auxilio. ¿Sabes, hermano? El poderte hincar y decir, perdóname, Señor, actué mal, reconocerlo, pedir perdón y arreglarlo. Y esto no puede esperar hasta que me calme, tenemos que aprender a actuar inmediatamente. A veces ya es muy tarde cuando llegamos a pedir perdón.
pero cuando reconocemos y cambiamos en el momento, cuando aceptamos que hicimos lo incorrecto, cuando vivimos de esta manera, entonces hay perdón, ya aplicado a través de la cruz, pero en el momento que lo reconocemos, esa gracia, y ahí viene la paz y la tranquilidad para poder hacer las cosas que Él quiere que nosotros. Y hay varias muestras de esto. En Hechos 23, en el capítulo 11, en Hechos capítulo 23, versículo 11, aquí vamos a ver un ejemplo maravilloso de esto. Ya se me perdió. No tengo mala cita. Fíjense bien, no, tengo mala cita, fíjate. No es cierto, estoy bien. Tú eres el que estás mal. Hechos 23, 11. Fíjense bien aquí dice, fíjense bien, hermano, Pablo en la cárcel. Dice, a la noche siguiente se le presentó, dice, ¿a quién? ¿En dónde, hermano? En la cárcel. No hay un lugar donde nosotros estemos como hijos de Dios. Por eso dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, donde quiera que estemos, que el Señor no esté ahí. Y fíjense bien, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Ten ánimo, Ricardo. Puedes poner ahí tu nombre. Ten ánimo, Andrea. Ten ánimo, Lore. Ten ánimo. Dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es decir, no importa qué hagan los hombres, dónde te pongan, qué digan. Es mi plan el que se va a efectuar, no el de ellos. No el tuyo, ciertamente. Amén. No es lo que tú quieres hacer, sino es mi plan. Anímate. Hay mucho más que todavía tienes que hacer. Por eso te he elegido, por eso nos ha elegido a cada uno de nosotros. Nosotros somos el Pablo de ahora, hermano. Y si estamos en este país y hemos venido aquí a la iglesia y somos parte de ello, hay un propósito, hay un plan que tenemos que cumplir. Y hermano, entonces aquí vemos que el Señor realmente, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 5, que el Señor estaba cerca. Amén. Entonces, imagínate que probablemente Pablo estaba solo, encerrado en aquella oscuridad, en cadenas, en aquella cárcel oscura, maloliente, después de haber sido maltratado. Y si el Señor se le aparece ahí y le dice, no te desanimes, esto no es nada. Todavía no se ha acabado tu carrera. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos desanimamos por cualquier cosa? Pero el Señor está cerca. Quiere decir que el problema no es desanimarse, el problema es si sentimos la presencia del Señor. Si Él es el que nos habla para volver a animar y prender el fuego que necesitamos. Amén. A pesar de que Pablo estaba escribiendo tremendas cartas, aquí es llevado por engaños a Jerusalén y ahí es apresado, la turba lo quiere apedrear, lo quieren matar, entran los soldados romanos y que le dan una bola de latigazos y cuando se dan cuenta que es ciudadano romano y él pide que sea juzgado por el emperador, entonces viene todo esto, sucede todo esto. Pero todavía no has terminado, falta mucho por ti, amén. Yo creo que ciertamente en nosotros hay mucho que hacer todavía. Hay mucho en lo que trabajar y servir y ser esos verdaderos colaboradores en el Señor. Amén. Sabes, hermano, el Salmo 73, 28 dice, para mí el bien es estar cerca de Dios. El Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. ¿Sabes, hermano? Esto es tremendo, hermano, porque nosotros podríamos decir, yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo, pero realmente sientes la presencia del Señor. Porque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros. Pero ¿estamos mirando para el lado correcto o estamos mirando como Pedro, hacia abajo,
las tormentas, las situaciones, mis problemas, o estamos poniendo la mirada en el Señor, que es el que siempre está cerca para darnos la mano? Lo que debemos tener en presencia es que verdaderamente Él está cerca de cada uno de Dios y que el poder y tener la paz y el amor, el gozo que nosotros necesitamos tener es sintiendo su cercanía. Esta es la mayor bendición de nosotros. El Señor está cerca. El Señor nos habla, el Señor nos anima, el Señor nos fortalece, el Señor nos da victoria, hermano. Amén. A Moisés ahí en Deuteronomio 4:7 dice que le dice a los israelitas, les dice, ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene un Dios tan cerca de esta nación como lo está de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? Muchísimas religiones, muchísimas denominaciones, muchísimas doctrinas, pero ¿quién como nosotros que tenemos entrada al trono de gracia? El Señor está cerca. ¿Quién? ¿Por qué no vivirlo, hermano? Es Salmo 119, 151. El salmista dice, tú, Señor, sabes, tú, Señor, también estás cerca y todos tus mandamientos son verdad. Y es algo que me llevó entonces a entender que cuando Jesucristo dijo, el que me ama es el que obedece y guarda mis mandamientos, entonces mi Padre le amará, yo le amaré y vendremos a Él y haremos morada en Él, me hace entender lo importante de la cercanía de Dios a través de vivir por medio de la Biblia. Que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestro sostén, no mi inteligencia o mi capacidad o mis pensamientos, sino la palabra de Dios. Amén. Y eso que nos hace tener, sentir y poder estar en contacto directo con el Señor, porque esta es la voz del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es a través de su palabra que nos edificamos, que nos gozamos y que colaboramos unos con los otros para tener realmente esa cercanía del Señor. Lamentaciones 3:57, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Cuando nosotros invocamos al Señor, Señor, ven a mí, Señor, te necesito, ayúdame, Padre, ayúdame a tomar la decisión correcta, ayúdame a ser la persona correcta, ayúdame a ser el hijo, el esposo, el padre, el trabajador. Dice, Él viene. Podemos sentir su presencia y esto es maravilloso. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ahora estamos cercas completamente y no tan cercas como decir, estoy cerca de mi púlpito. No, Él está cerca porque está dentro de nosotros, hermano. Importante y maravilloso, ¿verdad? Hebreos 10:22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Sabes, hermano? Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que nos acercamos a Dios por las razones equivocadas. Porque necesito. Porque queremos que Él nos cumpla nuestras necesidades, que muchas veces son más necedades que necesidades. ¿Sabes? Yo cuando la palabra de Dios me dice, tú no te preocupes por lo que has de comer, lo que has de vestir, tú no te preocupes por nada absolutamente, tú sírveme. Las demás cosas yo sé que tienen necesidad. ¿Tú crees que Él no sabe que tiene necesidad de que tus hijos tengan salud? Que tu familia reciba a Cristo y también venga, porque Él lo ha prometido, serán salvos tú y tu casa. Pero no lo creemos, hermanos. Porque no está tan cerca de nosotros como para poder sentir y decir, Señor, pues yo te voy a servir y debe ser con fe, con claridad, hermano. No con dobles propósitos. Si tú me das, si tú me ayudas, entonces yo te voy a dar, entonces yo me prometo. No, hermano. Aquí no estamos para tomar decisiones. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí me voy a comprometer. Ahora sí voy a servir. Hermano, eso ha sido desde el momento que lo confesaste como tu Señor. Tú te pusiste como servicio, como siervo. Amén. De Él y de la iglesia y de tus hermanos. Deseados, amados. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está dentro de nosotros. Y el Señor va a regresar pronto.
Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y sabes, acercarse a Dios no es decir acortar distancia, es haciendo lo que Él quiere, leyendo su palabra, viviendo a través de su palabra, estamos acercándonos al Señor. Amén. En oración. Y Filipenses 4:5, ¿por qué dice el Señor está cerca? Hay muchísimos versículos, hay muchas partes de la palabra de Dios que habla acerca de la cercanía. Los voy a dejar que los apunte el hermano. Éxodo 33:14, Salmo 140:13, Salmo 16:11, Salmo 89:15, Hechos 3:19. Voy a leer promete tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Y cuando Pablo exhortó a Timoteo en su ministerio, lo hizo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, según de Timoteo 4:1. Vendrán tiempos de refrigerio. No hay mayor... hermano Giovanni, ¿cómo te sientes cuando llegas bien cansado, bien sudadito, verdad? Y la hermana dice, métase al baño. Como que al principio dices, déjame descansar tantito, pero después de haberte dado un rico baño y sales ya limpiecito, como que, ay, ya, me siento hasta más a gusto, ¿verdad? Siéntese y ya tienes tu plato ahí de baleadas. ¡Wow! Te las comes y dices, qué tiempo tan maravilloso. Amén. Es un tiempo de refrigerio. ¿Por qué no tener ese mismo gentileza para las cosas del Señor? Para la colaboración de uno de los otros, el deseo de tener ese compañerismo, esa unidad, el servirnos unos a los otros, si el Señor está cerca. Si el Señor eso fue lo que hizo, eso vino, y tomando forma de siervo, vino a nosotros, no a ser servido, sino a servirnos, hermano. Amén. Isaías 55:15. Dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Sí, Él está en el lugar santísimo. Amén. Pero Él también está en nosotros. Ahora también el lugar santísimo es nuestro corazón. Pero ¿en quién dice? En el contrito y humilde, en el arrepentido, en el colaborador, en el que su gentileza es conocida por todos los hombres, en el que se ve que puede estar caminando tan cerca del Señor que va tomado de su mano. Mateo 1:23 le ponen el nombre a Jesucristo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Yo te podría decir, hermano, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está tan cerca que está dentro de nosotros, ¿por qué no manifestarle? ¿Por qué no vivir de tal manera que el mundo se asombre? Salmo 34:18, Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los que con corazón humilde, quebrantado, le invocan. Amén. Le llaman. Isaías 40:11, alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. La palabra de Dios es el corazón de Dios. Amén. Mientras la leamos, nos tomemos de ella, estaremos cerca del corazón del Señor. Y aquí termino, hermano. Hebreos 13, y como ven, no me llevé más tiempo del que normalmente me llevo. Siempre estoy dando es un mensaje de 40 minutos solamente. Pero yo creo que, aunque es la gran cantidad de escritura que pudimos leer y que está ahí, no la dejen ahí, hermano. Tómenla, hagan sus devocionales acerca de esto. Hay tanto que nos puede dar tanta fortaleza el saber que Él está cerca. Y vamos a terminar en Hebreos 13. Amén. Versículos 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor está cerca de mí para ayudarme.
No temeré lo que me puede hacer el hombre. Yo le agregué algo ahí solamente como para poder entender qué es lo que nos quiere decir. El Señor está tan cerca de nosotros que no temeré. Hermano, estaré contento, disfrutando lo que Dios me permite tener ahora, que ninguno de nosotros tenía antes. Ni un matrimonio, ni una familia, ni hijos unidos, ni hijos dedicados, ni dónde buscar esa colaboración, esa ayuda y estar ahí, hermano. Hay gente que reniega, no, es que el pastor es duro, es que el pastor esto, es que esto, pero cuando me necesitan yo estoy ahí, porque Cristo siempre está ahí por mí. No me importa quién sea, y puedo regañar a la gente, puedo corregirla, puedo ser duro en lo que tú quieras, porque les amo, como Dios me amó. Dios me ha corregido, me ha exhortado cualquier cantidad de veces en la mayoría de los mensajes que doy. Normalmente Él ya me ha sacudido mi corazón y mi mente para, como hoy simple y sencillamente el Señor, que no sea mi emoción, ni mi corazón, ni mi pensamiento el que dé el mensaje. Puedo nombrar ciertas cosas, pero no lo voy a hacer para lastimar a nadie, sino solamente como un indicativo de que necesitamos sentir la presencia del Señor y hacerlo para Él y por Él, porque en Él vivimos, en Él subsistimos y Él es el que nos sostiene. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias una vez más por ser un Dios tan maravilloso. El Señor, hacedor de todas las cosas, de las galaxias, del sol y todo lo que hay aquí en la tierra, estás en nosotros, estás con nosotros. El poder sentir tu presencia, el poder invocar tu nombre, el poder vivir de tal manera que, Señor mi Dios, podemos sentir tu mano animándonos, tu mano levantándonos, tu mano haciéndonos ver cuán victoriosos estamos ya en la vida, Padre. Que el éxito verdadero de nosotros no es en la cantidad de dinero, sino en quién es el que produce en nosotros el creer como el hacer, porque nuestras riquezas están en los cielos. Las riquezas materiales solamente es para demostrar quién es el que provee, quién es el dueño de todo eso, incluyendo nuestros cuerpos. Vivamos para la gloria de Dios, vivamos para que la gentileza, tu gracia sea conocida por todos los hombres y que ellos puedan ver con quién caminamos, porque tú estás cerca de nosotros. Gracias, Padre, por la bendición. Gracias por darnos y ayudarnos a entender y comprender lo maravilloso que es vivir en tu cercanía, en tu compañía, tomados de ti. Ayúdanos, Señor, para que el mundo lo vea. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dígame.